España y Portugal estuvieron unidos durante 60 años, de 1580 a 1640, pero la Guerra de Restauración vino a poner fin a esta unión. Para hablarnos de esta guerra tan poco conocida, tenemos hoy en el estudio a Antonio José Rodríguez Hernández, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Antonio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, ¿qué es la Guerra de Restauración? La guerra es el largo conflicto entre España y Portugal que comienza en 1640 y que va a poner fin al periodo llamado de Unión Ibérica entre Portugal y España, ¿no? Lo que los portugueses llaman el Portugal dos Felipes, ¿no? Por Felipe II, Felipe III y Felipe IV. La Unión Ibérica es lo que ocurre después de 1580, cuando Felipe II se anexiona a Portugal ante sus claros derechos dinásticos. A día de hoy, el conflicto de la Guerra de Restauración es un conflicto muy poco estudiado y muy poco conocido, ya que para muchos historiadores e investigadores es una guerra olvidada y es un conflicto en el que se mezcla pues, el nacionalismo portugués con el español y, de hecho, hay poemas de investigación. Un elemento muy curioso es que incluso la propia guerra o muchas batallas se denominan de diferente manera dependiendo de quién los estudie, portugueses o españoles. De ahí que, pues, aunque los portugueses empleen el nombre de restauración, los españoles de la época emplearon Guerra de Portugal o simplemente sublevación portuguesa. Y esa desavenencia entre portugueses y españoles se conoce muy bien por el hecho de que algunas batallas, a día de hoy, como la batalla de Montijo, ambos bandos dicen que son los vencedores, aunque no es así. ¿Por qué Portugal se rebelaba poniendo fin a 60 años de Unión Ibérica con España? Los motivos van a ser varios, pero el problema de fondo va a ser el sentimiento generalizado de protesta que hay en toda la monarquía española, hispánica, sobre todo a la altura de 1630, ante el aumento de los impuestos, de la presión fiscal, para sufragar pues, las guerras que estaban teniendo lugar en Europa, como la Guerra de los 30 años que todos conocemos. Para el caso portugués hay tres factores que fueron más decisivos. El primero de ellos fue el descontento hacia España, sobre todo en relación a que los portugueses se sentían damnificados por la defensa de sus posesiones ultramarinas y decían que España no les había ayudado lo suficiente, algo que no era del todo cierto, ya que aunque los holandeses conquistan Salvador de Bahía en 1624, los españoles la retoman en el 25 y aunque sí que es cierto que también en 1630 Pernambuco, que es, digamos, la punta más oriental de Brasil, es tomada de nuevo por los holandeses. Además, un segundo factor va a ser el intento fallido de excluir a los portugueses en el comercio, especialmente en Iberoamérica, y el tercero será el aumento de la presión fiscal, los impuestos, sobre todo a raíz de la llegada de Olivares al poder, que pretendía la redistribución del peso del imperio entre todos los territorios dentro de proyectos tan conocidos como la Unión de Armas, ¿no? Incluso también la petición de nuevos soldados para las guerras europeas. Pero a pesar de estos tres factores decisivos, también va a haber unos factores de fondo, como el fuerte sentimiento nacionalista portugués o el hecho de que la nobleza y la alta hidalguía portuguesa sí que estuviera bien unida a la española, pero el pueblo no. Esto va a hacer que, digamos, para muchos los beneficios de la unión no sean tales y que, aunque la aristocracia fue recompensada con títulos nobiliarios, etcétera, el pueblo no sentía bien la Unión Ibérica. ¿Y además de esta revuelta hubo algún precedente? Sí, realmente podemos encontrar otras dos revueltas previas, realmente poco importantes. Se trataba del motín de Oporto de 1629 o las llamadas alteraciones de Évora de 1637. Se trataba fundamentalmente de revueltas populares motivadas por problemas de subsistencia, la falta de pan y el aumento de los impuestos, como también incluso estaba ocurriendo en Castilla, en Vizcaya, etcétera, ¿no? Pero el problema es que estos elementos y estas alteraciones en la corte no van a ser bien orientados, y Olivares lo que va a hacer, en vez de dar más libertad a los portugueses, va a ser más restricciones, suprimiendo el Consejo de Portugal y algunas instituciones de representación portuguesas, creando todavía más descontento. Factores que a la larga van a contribuir a que los sucesos del 1 de diciembre de 1640 tengan un éxito sin precedentes hasta el momento. Antonio, ¿qué supuso la sublevación del 1 de diciembre de 1640? Por un lado, va a suponer el inicio de una larga guerra de 28 años, que los portugueses afirman que es para restaurar a un portugués en el trono,
Y, por otro lado, pues, lógicamente, el triunfo en la guerra va a hacer que la fiesta nacional portuguesa durante muchos años haya sido el 1 de diciembre hasta hace muy poquitos años. Los hechos van a ser unos hechos muy puntuales, en el que 40 fidalgos se van a entrar en el palacio el 1 de diciembre de 1640, van a matar y a defenestrar al secretario de Estado Vasconcelos, un portugués, y van a arrestar a la duquesa de Mantua, que era la gobernadora. Mientras que van a buscar un nuevo rey, que en este caso va a ser el duque de Braganza, Juan. Realmente va a haber unos factores decisivos para hacer que esta sublevación fuera un triunfo. El primero de ellos va a ser que hay otras revueltas en el seno de la monarquía, como la revuelta catalana, que va a influir notablemente en esta, pero también, por ejemplo, hechos como que la nobleza portuguesa va a estar muy molesta con la monarquía porque se la reclamaba para luchar en el frente catalán, o que incluso las escasas guarniciones españolas que había en Portugal, teóricamente más de 3.000 hombres, pero que en efecto eran menos de la mitad, que sobre todo estaban situadas en Lisboa o Porto, en las principales ciudades, no se van a enfrentar realmente a la población, sino que al ser muy poquitos y tener unos lazos muy estrechos con la población local, se van a rendir con facilidad. La revuelta realmente va a conseguir el éxito, sobre todo por el apoyo importante que va a tener de la Iglesia y de los púlpitos, como los jesuitas, se van a apoyar mucho esta revuelta, y en los propios púlpitos se va a fomentar la revuelta y el que se una a la revuelta el pueblo llano, ¿no? Que en un primer momento no había sido incluido, pero que ahora, al hilo de que de esta manera se iba a evitar la presión fiscal, se va a adaptar a la revuelta, ¿no? Los españoles además van a tener ciertos apoyos, aún así, de la alta nobleza sobre todo, pero lo cierto es que Madrid va a reaccionar muy tarde y mal a la revuelta. En primer lugar, no se lo va a creer, va a haber mucha incredulidad en la corte, y aunque hicieron pequeños intentos de recuperar Portugal en un primer momento, lo cierto es que otras prioridades de la monarquía, como batir a los franceses y catalanes en Cataluña, pues va a hacer que la revuelta tenga éxito. Antonio, para comprender mejor este conflicto, explícanos cómo era Portugal a mediados del siglo XVII. El Portugal peninsular, el que conocemos ahora, estaba densamente poblado, 2 millones de habitantes. Eso significaba que tenía una media superior a lo que estaba poblada España en general y sobre todo Castilla. Además, la población portuguesa había sufrido con menor intensidad los efectos de la crisis del siglo XVII y la crisis demográfica, aunque a pesar de todo Portugal seguía siendo un país eminentemente agrícola y con muy poca industria. Pero los portugueses tenían una baza, que era su enorme imperio ultramarino, que se extendía desde el norte de África, donde habían empezado las primeras conquistas a principios del siglo XV, hasta incluso China, pasando por Brasil. De hecho, en Brasil había más de 500.000 de habitantes, de la que una quinta parte podían ser europeos, y en las posesiones africanas de los portugueses se distinguían desde Cabo Verde a Guinea, Santo Tomé, Angola, Mozambique, etc. Pero además tenían posesiones en la India, sobre todo en su capital, Goa, que tenía casi 50.000 habitantes, una de las ciudades más pobladas de la India, o incluso Macao. En total, el imperio portugués era habitado por más de 3 millones de personas, y que, pese a estas cifras, lo cierto es que en 1640 no estaba preparado para la guerra. Portugal ni disponía de un ejército peninsular, ni tampoco tenía importantes infraestructuras armamentísticas, o incluso carecía de caballos para su caballería. De hecho, durante toda la guerra los tiene que conseguir, tanto caballos como armas, tanto del enemigo castellano como incluso de los marroquíes, ¿no?, del norte de África. De hecho, incluso la mayoría de los mandos militares portugueses en ese momento eran fieles, los más preparados eran fieles a Felipe IV y van a tener que buscar mandos militares en el extranjero. Pero, al contrario de lo que podía parecer, realmente la gran ventaja de los portugueses en ese momento va a ser el tiempo. Es decir, un tiempo valiosísimo de muchos años de tregua al inicio del conflicto, en los que los portugueses se van a afanar a crear una tupida red de fortificaciones fronterizas, abarrotadas y modernas, que hasta el momento ni siquiera ni Portugal ni España tenían en la frontera, ya que la frontera estaba jalonada por castillos medievales que no estaban preparados para las nuevas condiciones de la guerra e incluso un sitio de artillería. Antonio, ¿cuáles fueron las principales características de esta guerra? Para gran parte de la historiografía europea se considera esta guerra como un frente secundario e incluso una guerra a los márgenes de la revolución militar que estaba teniendo en Europa. Pero lo cierto es que cuando estudiamos esta guerra creemos que esto no es así, porque se trata de una guerra que, si bien es local, es una guerra muy intensa. En ella tuvieron lugar asedios
poco importantes y pocas batallas. Pero es cierto que hubo muchos combates de baja intensidad, pero abundantes, en los que pequeños contingentes de caballería fundamentalmente se encargaban de desgastar al enemigo, capturando, ganando, haciendo razias o saqueando. Fue una guerra fundamentalmente fronteriza y a pequeña escala, en la que la mayor pretensión de ambos contendientes era desgastar al enemigo. Una guerra que tuvo unos condicionantes y unas limitaciones muy claras, sobre todo porque la guerra solo podía tener lugar en 2 pequeñas campañas muy limitadas en primavera y otoño debido al calor y las condiciones climáticas de la frontera, sobre todo de la frontera extremeña y castellana. Algo que iba en contra de las principales reglas de la guerra, como la que se hacía en Flandes, en las que la campaña principal era la campaña estival, la campaña veraniega. Además, tenemos que darnos cuenta de que sobre todo se hizo en una zona muy pobre de España y de Portugal, con una orografía muy montañosa, muy particular, abrupta, y en la que lo mejor que se adaptaba era la guerra de guerrillas en las dehesas. Además, una guerra que tuvo muy pocos recursos y muy poca financiación y que se basó fundamentalmente en medios locales, el uso fundamental de las milicias, ya que hubo muy pocos profesionales hasta el final del conflicto. Además, incluso la guerra pudo coincidir con alguna suspensión de pagos de la monarquía hispánica como la de 1662. También la guerra tuvo unas repercusiones muy importantes, sobre todo en la frontera castellana, mucho más despoblada que otras zonas, ya que la población, cansada de pagar impuestos y de alojar a las tropas, muchas veces temía más a las tropas de su propia nación que las del enemigo, debido a los excesos de estas ante la falta de pagas. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? La rebelión portuguesa y la definitiva independencia de Portugal tras la Paz de Lisboa de 1668 sea sin duda la pérdida territorial y humana más importante de las que tuvo la monarquía hispánica durante todo el siglo XVII, ya que pese a todas las pérdidas territoriales ocurridas en Flandes o en Italia, ninguna tuvo la importancia de la de Portugal y su imperio. Además, esta guerra significó la debilidad española y la decadencia, sobre todo por su incapacidad militar para conquistar o reconquistar nuevamente Portugal, como ya se había hecho en 1580. De hecho, la monarquía se vio que no tenía los medios suficientes ni la capacidad militar para imponerse a un enemigo que se había atrincherado y que no quería combatir abiertamente. En lo que respecta a las ganancias territoriales de una y otra nación, realmente dentro de esta guerra España solo conseguirá quitar a Portugal Ceuta, una ciudad en la que se había manifestado abiertamente pro-española y que desde el principio del conflicto había jurado fidelidad a Felipe IV y seguirá mostrándola hasta el día de hoy. Además, un elemento muy interesante es el propio juego de fidelidades que hubo durante la guerra, ya que hubo muchos portugueses que se mantuvieron fieles a la monarquía española. De hecho, en la época no había una tendencia clara entre lo que es España, debido a que los propios portugueses no hablaban de España, sino de Castilla, y solo diferenciaban entre Castilla, Aragón, etcétera. Bueno, pues la guerra de restauración portuguesa y sus repercusiones. Antonio José Rodríguez Hernández, profesor de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Gracias a ti.